Hola, buen día. Estamos por iniciar la sesión. Me van confirmando, por favor, por el chat, si es que se escucha, si se ve la presentación. Sí, se escucha, se ve. Estamos ya para iniciar. Sí, se ve, se escucha, perfecto. Buen día, buen día. Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión virtual. Parece que estas sesiones virtuales se van a alargar más de lo pensado. Vamos viendo cómo progresamos. En todo caso, a ver, mientras se van sumando quienes faltan, por un lado, bueno, estas sesiones están siendo grabadas. Entiendo que por ahí hay quienes no tengan tanta disponibilidad de acceso al Internet en sus casas, ciertas limitaciones. Entonces, las sesiones van a ser grabadas y luego las iré compartiendo a través del grupo de Facebook. Por el momento todavía no tenemos, o sea, no vamos a estar todavía dando trabajos, ya les iré avisando. Más que todo serán trabajos de visionados, de comentarios. Luego ya veremos un poquito cómo podemos ir desarrollando algunos trabajos más prácticos, considerando estas limitaciones. Aunque como ya van a ver, los trabajos podrían resolverse de formas muy creativas. En todo caso, lo importante es que eh, veamos vamos a seguir trabajando un poco por este medio. Hay quienes no escuchan, pero otros me dicen que escuchan bien. Entonces, comentarios o algo así los vamos a estar viendo por el chat. Buen día, buen día. Y los micrófonos un poco, a veces por ahí genera mucho eco, cosas así, pero también en algún momento también los habilitamos para tener mayor interacción, pero también nos vamos comunicando aquí por el chat. Entonces, un anuncio, vamos a estar grabando las sesiones. Como saben, ya está, bueno, al menos en otras clases que doy, ha estado operando un poco esta limitación del tiempo, de los 40 minutos por sesión. Entonces, ya saben, termina esta sesión y luego damos unos minutitos y comenzamos la segunda parte de la sesión. Ya no hay límite. A ver, ojalá ayer en una clase que estaba dando sí me cortó, entonces veremos si es que no hay ese rollo, pues seguimos. Igual por ahí hacemos una pausita, vemos cómo nos vaya. Eh, entonces, ya para ir iniciando un poco con la sesión de hoy, recuerden que la anterior habíamos trabajado sobre qué es la sociología, un poco de la genealogía del estudio o el objeto de estudio de la sociología, y habíamos visto que había como varias corrientes, varias tendencias, incluso hemos visto solo algunas de ellas, eh, con la idea de entender que no hay una sola forma de hacer sociología, hay diferentes enfoques y por tanto también cuando hablemos de una sociología de la imagen no va a haber un solo tipo de sociología de la imagen. Es más, habíamos dicho que la idea un poco de la materia era hacer este recorrido hacia los estudios visuales, como una nueva epistemología política de la visualidad que no se limite a una sola área, a una sola disciplina, sino que más bien agarre de diferentes ámbitos y genere más esta tendencia hacia lo transdisciplinario, que en los últimos años se ha puesto de moda, pero
entendemos que es más bien ir transitando por diferentes saberes como parte de un pensamiento complejo o como también se llama un pensamiento complejo, ¿no? Y la idea un poco de la misma carrera, del programa de cine, es que se genere desde este enfoque de la transdisciplinariedad, ¿no? Entonces, por eso deberíamos ir cada vez más hacia estos estudios visuales. Incluso les había apuntado la idea de llegar hacia unos estudios multisensoriales, ¿no? Entonces, ahora vamos a trabajar sobre esta otra parte. Ya hemos hablado sobre sociología, ahora hablamos más sobre lo que sería la imagen. Les había pedido que vean Baraka, este documental que de alguna manera hay quienes lo han clasificado, denominado como una poesía en imágenes. Entonces, ahí tenemos una cantidad de imágenes y va a ser interesante que luego de esta sesión, de alguna manera repiensen o incluso puedan volver a ver eh, Baraka, a ver qué tipo de imágenes encontramos en Baraka. Pues también les había recomendado de los compañeros que nos pasó un torrent, más bien para bajar en mejor calidad, porque vale la pena ver este documental que entraría un poco dentro de estos modos de representación, el documental poético, eh, donde hay una serie de imágenes, obviamente hay un acompañamiento muy importante de lo sonoro, pero nos interesa ahora revisar un poco qué tipo de imágenes hay. En principio pensaríamos que todas esas imágenes son más o menos similares o las podríamos reducir a una idea de imagen cinematográfica, digamos, ¿no? Pero un poco el objetivo de esta sesión es precisamente eso, que entendamos por un lado qué es la imagen, revisemos un poco la genealogía del concepto imagen y luego vayamos viendo también tipos de imágenes que hay. A veces pensamos que hay una sola forma de imagen o no las diferenciamos bien entre sí. En todo caso, lo que vamos a ver ahora es un tipo de clasificación sobre imágenes o familias de imágenes para que empecemos un poquito ahí a discernir entre este mundo que es el de el de la imagen. Entonces, ese va a ser un poco el propósito. Como les digo, vemos si la sesión está sin límites de tiempo, si no hacemos en dos partes, o igual quizás en un momento vemos según cómo vaya el avance, hacemos un pequeño intermedio. Entonces, como les digo, la idea de ver Baraka era eso, ¿no? Este documental que, como les decía, ha sido también como escrito como una poesía en imágenes y que luego nos permita, o que a lo largo de esta exposición ustedes también vayan ahí como chequeando qué imágenes aparecen, qué tipos de imágenes encontramos. Sí, se está grabando automáticamente la sesión ahí para está preguntando. Entonces, entramos de lleno, cualquier cosita ahí por el chat, igual preguntas, intervenciones, eh, las van anotando. ¿Listo? Entonces empecemos viendo un poco la genealogía del concepto de imagen. Les había pedido también que puedan revisarse un par de textitos, el de Regis Debray, donde van a encontrar muchos de estos elementos sobre los cuales vamos a hablar ahora, el de Mitchell, precisamente sobre qué es la imagen, que es uno de los autores que ya nos brinda una clasificación del tipo de imágenes. Pero primero vamos a revisar un poco qué es imagen. Y aquí no nos vamos a detener tanto en la etimología de la palabra, sino más bien en la genealogía, de dónde viene este concepto de imagen. Ahí en la diapositiva que están viendo pueden ver precisamente dos imágenes. Una titulada Vega 200 de Vasarely, que es del 69, y Mujer ante el espejo de Picasso, del 32. Eh, si bien podríamos decir que ambas imágenes vienen de un orden más relacionado con la historia del arte, de la pintura, de las artes plásticas,
vamos a ver que son de dos épocas diferentes y en esas dos épocas diferentes hay un diferente tratamiento de la imagen. Un diferente tratamiento, además, no solo en términos conceptuales, no solamente en términos estéticos, sino también de la relación que se generan con estas imágenes. Y es más, en Mujer ante el espejo también podríamos entender que hay una relación, una referencia hacia otro tipo de imágenes, que sería el reflejo de un espejo. Entonces ahí ya nos debería llamar la atención que hay algunas imágenes como la pintura, pero hay otras imágenes como el reflejo de un espejo o como la imagen que ahorita ustedes están viendo a través de sus pantallas, la webcam que está filmando. Entonces, todas esas imágenes las vamos a entender bajo un mismo concepto imagen, pero ya deberíamos ir viendo que no son las mismas o el mismo tipo de imágenes. Sus formas de producción son distintas, las formas en las cuales nos relacionamos con ellas, las formas de difusión son diferentes. Entonces estamos ante diferentes tipos de imágenes, pero también ante diferentes procesos, cadenas operativas, vida de la imagen, ante diferentes formas de difusión de miradas, por tanto. Para referirnos un poquito a la genealogía de imagen, tenemos que remitirnos a la raíz, un poco de la palabra, que viene de imago. Esto, como les digo, viene más del texto que les había sugerido leer, de Regis Debray, Vida y muerte de la imagen. Entonces tenemos como una primera referencia de imagen, imago. Y claro, luego nos preguntaremos, ¿y qué es imago? Imago está muy relacionada, aquí tienen igual en la diapositiva, eh, esta mascarilla, que en realidad imago viene o está asociado con imago maiorum, que viene del latín, de la Roma antigua, que se hacía referencia o se utilizaba esta palabra imago maiorum para una mascarilla o unas mascarillas que eran hechas de cera principalmente, cuya finalidad era la reproducción del rostro de difuntos, que eran llevados al funeral y que se colocaban eh, en los nichos del atrio. Es decir, habían personas, no era para todas, había personas, si quieren, de una élite, de una, podemos decir incluso una aristocracia, que podían acceder a esto, ¿no? Es decir, había una muerte aquí en esta mascarilla que vemos que es la cara de un niño, ¿no? Bastante pequeño, eh, que se hacía estas reproducciones, si quieren, se hacía estas mascarillas que se untaban sobre el rostro y de ahí se generaban este tipo de imagos mayor. Entonces hay un primer elemento, es que la idea o el concepto de imagen relacionado con imago está fuertemente asociado con la muerte. Es decir, en un primer momento se usaba estas mascarillas como una reproducción de ciertas personas difuntas, como les decía, de cierta élite, de cierta aristocracia, para que ellas puedan ser colocadas en los nichos, en los lugares de los funerales, de los velorios en la Roma antigua. Entonces tiene un antecedente del latín, pero fuertemente relacionada con esta idea de replicar rostros de personas difuntas, ¿no? Entonces, un primer elemento que nos debería llamar la atención es ese, la relación entre imagen con el imago maiorum, que son estas mascarillas que reproducían el rostro de personas muertas, de ciertas personas muertas, para que puedan ser expuestas, puedan acompañar procesos rituales
funerarios. Ahí estamos viendo precisamente también en esta diapositiva ya algún tipo de el uso de bustos u otras representaciones que se daban también en la Roma antigua de personas difuntas, ¿no? Que entonces nosotros, las personas no podían ir directamente a ver el rostro del muerto, sino que se relacionaban y que veían estas mascarillas o estos bustos. También la idea de imago aparece en el derecho romano. Ustedes saben que el derecho romano es fundamental para entender todo un poco la jurisprudencia en la actualidad, toda la corriente del derecho, y ahí aparece bajo el denominativo de jus imagine. ¿Y qué es el jus imagine? Es el derecho reservado a los nobles de pasear en público un doble del antepasado y o conservar las mascarillas de sus difuntos, ¿no? En eh, esta escultura que encuentran ahí del togado Barberini del siglo I antes de Cristo, precisamente es un noble que está paseando, que está conservando estos bustos, estas eh, mascarillas, en este caso, entiendes que es una escultura de esto, probablemente la versión si quiere, original era este noble cargando esas mascarillas de sus antepasados, de otras personas correspondientes a esta élite, a esta nobleza, si quieren, donde estaban las imágenes, ¿no? Justamente estos imagos de esos antepasados, ¿no? Entonces, en el derecho romano ya hay esta idea del jus imaginum como ese derecho para mostrar esos dobles. No era obviamente la cabeza del muerto, de sus antepasados, su calavera, sino eran estas imágenes, estos imagos. Entonces, ahí seguimos un poco en esta genealogía de la palabra y encontramos también en el derecho romano. Entonces podemos decir que imago está relacionado o están relacionadas diferentes acepciones, como por ejemplo representación. Entonces está representando al difunto, al muerto, al ancestro, en un primer momento. Entonces ahí surge precisamente esta idea de la representación. También luego imago, imagen, posteriormente va a estar asociado con la idea de retrato. Retrato ya lo entenderemos más probablemente con, el, con el dibujo, con las artes plásticas, incluso luego con la fotografía, pero si se dan cuenta tiene que ver mucho con este antecedente de ese rostro de los difuntos que era plasmado en estas mascarillas de cera y que luego podían ser también hechos en otros soportes, digamos, más escultóricos, etcétera. Pero está esta idea del rostro plasmado de alguna forma representando o retratando a esa persona. Busto de un antepasado, como veíamos en la anterior diapositiva, también es otra de las acepciones con las cuales está eh, relacionado. Estatua, una estatua, realmente, y ahí me interesa que vayan chequeando un poquito esta relación que hay muy fuerte entre imagen y muerte. La estatua la vamos a entender muchas veces como la inmortalización de ciertos personajes, ¿no? Personajes históricos, héroes nacionales, o otro tipo de protagonistas, si quieren, de la estatua, perdón, de la historia, que son vueltos estatua como una forma de inmortalizar a esos protagonistas, ¿no? Entonces vayan chequeando cómo hay una fuerte relación entre imagen, su raíz imago, del latín, y su relación directa con la muerte. De ahí que este libro de Regis Debray se llama Vida y Muerte de
la imagen. Eh, Espero que lo hayan podido revisar. Entonces hay una fuerte relación de muchos de estos conceptos, de estas acepciones, precisamente ligados con la muerte. También imago, la imagen va a aparecer relacionada con sombra de un muerto. Incluso, por ejemplo, ya en la época de la fotografía, en muchas poblaciones, eh, se asumía, pensaba que la fotografía como que capturaba una, eh, la sombra de una persona, ¿no? Algunos dirán agarraba su alma, su espíritu, otros dirán su sombra. Entonces también hay una fuerte relación entre la imagen y la sombra. En este caso también un momento como la sombra de un muerto. Esas mascarillas, esas representaciones, esos bustos, esas estatuas, pensadas como la sombra de un muerto. No es el muerto en sí mismo, sino es, ¿no?, esta proyección, esta relación un poco entre luz y oscuridad que va apareciendo. Vida, muerte, luz, oscuridad, la sombra de un muerto. Como una aparición, también va a relacionarse estas apariciones, ¿no?, que se dan en diferentes contextos, muchas veces vinculados a ciertas imágenes religiosas, ¿no? Apariciones de santos, de vírgenes. Eso también ya, cuando entremos ahora un poquito más en las tres edades de la mirada y las tres edades de la imagen, vamos a entender un poco mejor que también la idea de los ídolos, el ídolo es imagen. Entonces estas apariciones estaban realmente relacionadas con la idea de una imagen, una sombra, algo que estaba siendo, por decirlo así, representando a una divinidad, a un muerto, un alma, etcétera. Fantasma, también la idea un poco de lo fantasmagórico, viene precisamente de ahí. Una, si quieren, ya luego las acepciones que hay sobre fantasmas, ¿no?, que tienen que ver más como entidades un poco etéreas, pero ¿qué caracterizaría esto? La idea precisamente de imagen, muy relacionado también con lo que sería la sombra muerta, ¿no? Entonces estamos viendo varias acepciones con las cuales se relaciona imagen o su raíz imago, representación, retrato, busto de un antepasado, estatua, sombra muerta, aparición, fantasma, copia. Podríamos decir que estas mascarillas, estos bustos eran una copia, por tanto había un original, podríamos decir es el rostro del difunto en ese momento, y al cual se le generaba una copia en otro tipo de formato. Cera, eh, estuco, no sé, ¿no?, otros recursos que se podían hacer. Reproducción, muy relacionado con esta idea de representación. Entonces es una reproducción, una copia de algo que era, pensemos un poco, el original, que era algo más corpóreo, tangible, y que se generaba esta reproducción, a la cual le vamos a dar el denominativo de imagen. Otra acepción muy relacionada con imágenes, la de apariencia. Eh, Incluso hasta ahora se utiliza mucho la imagen personal, la imagen corporativa, ¿no? Entonces estamos hablando de apariencia, de aquello que está siendo mostrado o que funciona para ser visto por, por otros. Entonces vamos a ver que apariencia tiene mucha fuerza. Eco, si bien eco podemos decir es más del campo, del ámbito de lo sonoro, pero un poco mmm, funciona al menos metafóricamente en esta relación de lo que estamos teniendo como imagen, ¿no? Por otro lado, también tenemos perdón, entonces tenemos estas acepciones, una serie de acepciones respecto a el, la idea de imagen, de imago. Si va viendo algunas consultas, comentarios, tenemos ahí también el, el chat para que podamos ir
despejando estas dudas, ¿vale? Entonces, hasta ahí tenemos el antecedente, la raíz de imagen, asociado con imago, el imago maiorum, que eran estas mascarillas de cera, eh, que servían para copiar, representar, reproducir los rostros de ciertas personas difuntas y que luego estas puedan ser exhibidas, mostradas en los atrios, en los funerales, en los velorios o incluso dentro de familias nobles que podían mostrar a sus antepasados, pero no de una forma directa, sino a través de estos recursos, a los cuales llamaban imagos o imago mayor. E incluso hemos visto el jus imaginum, este derecho que justamente tenían nobles para portar estas imágenes, estas representaciones, especialmente de rostros, de cabezas de sus antepasados. Y una serie de excepciones que nos van vinculando la idea de imagen con muerte. Como decíamos, y esto vamos a ir viendo, precisamente es una de las características principales esta idea de inmortalizar. Si se dan cuenta, ¿para qué uno quería hacer pues unas mascarillas de sus muertos para mostrarlos ahí? Si no era como una idea también de inmortalizar a estos antepasados, ¿no? Entonces esta noción surge de la imagen como el triunfo sobre la muerte. Somos seres mortales, finitos, tenemos nuestra fecha de expiración, pero la imagen parece aparecer como un interesante triunfo sobre la muerte. Y aquí en esta cita que me parece muy interesante, leo, como la gloria al héroe griego, la apoteosis al emperador romano, la santidad al papa cristiano, al hombre de Occidente, lo mejor le llega por su conversión en imagen, pues su imagen es su mejor parte, su yo inmunizado, puesto en un lugar seguro. Por ella, por la imagen, el vivo se impone al muerto. La verdadera vida está en una imagen ficticia, no en el cuerpo real. Y aquí quienes por ahí han leído en algún momento, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, es un cuento, una novela muy interesante, porque precisamente pasa por esta idea de esa inmortalización, ¿no? De ese ideal, la imagen ideal, o dicho de otra manera, ¿no? Más bien, el yo ideal es el que aparece en la imagen, porque es justamente esa imagen la que inmortaliza al ser. La imagen no perece, aunque vamos a ver luego que también hay una muerte en las imágenes, hay un atentado contra las imágenes, hay una serie de elementos que se van dando con relación a las imágenes, ¿no? Por ejemplo, todos los movimientos iconoclastas justamente están eso, atentando un poco hacia la imagen, ¿no? Como dicen ahí, conquistar la muerte, domesticar la muerte, triunfar sobre ella. Entonces, interesante, ¿no? Hablamos de imágenes, ¿no? Imágenes, como les digo, vayan constantemente a ir repensando, reviendo lo que han visto en Baraka, un poco más desde esta idea, ¿no? La imagen y su relación como, con la muerte. La imagen como un triunfo sobre la muerte, ¿no? Entonces, esa conversión en imagen, como nos dice esta cita, ha permitido generar un yo idealizado. Entonces, luego vamos a ver cómo esto incluso en ciertas corrientes, como el psicoanálisis, por ejemplo, es muy interesante también esta idea del imago. Pero por el momento nos interesa eso, ¿no? La última frase, la verdadera vida está en una imagen ficticia, no en el cuerpo real. Sí, también esta idea, ¿no? Que el ser humano no deja nada físico, pero la imagen prueba que sí existió. Una huella, ¿no? Una marca de que esto ha existido. Pero la imagen sigue existiendo, ¿no? La imagen, esa forma de resistirse, de superar
de domesticar, de triunfar, de controlar, de conquistar la muerte. Mira, me acaba de salir este anuncio de que tenemos 10 minutos más para esta sesión, pero no hay lío. Si se corta, ya saben, les pongo el link de la segunda parte y continuamos. Pues entre los 10 minutitos más en este. Entonces, clave esta idea, ¿no? Por eso les decía, no nos quedemos solo con lo etimológico, de dónde viene imagen, algunos dirán viene de imitar y imitar. Aquí tenemos más insumos, ¿no? Más profundidad, y estamos llegando a ver esta relación entre imagen y muerte, y la imagen como un recurso de conquistar, dominar, domesticar la muerte, una huella también de una existencia a través de la imagen, ¿no? Además, una imagen como algo ideal, como algo inmune, como algo que no va a ser mellado, que no va a ser deteriorado, etcétera. Que como les digo, luego vamos a ver que también las imágenes habían pasado un poco por estos procesos. Pero importante tener esta eh, idea. Con ese antecedente, ese recorrido genealógico de la imagen, entonces me interesa que cerremos un poquito esa relación entre imagen y muerte. Y ahora pasemos a ver familias de imágenes o tipos de imágenes. Algunos autores como Mitchell y otros prefieren hablar un poco de esta idea de familias de imágenes como una serie de un grupo de imágenes relacionadas entre sí que tienen ciertas características similares, ¿no? Entonces vamos a ver un poco estas familias de imágenes. Siguiendo especialmente la clasificación de Mitchell, que no es la única, luego vamos a ver que también hay otras formas de clasificarlas cuando hablemos de las 3 edades de la imagen, las 3 edades de la mirada, pero una de esas clasificación, tipos de imagen, familias de imágenes que nos da Mitchell, va a clasificar en estas 5 tipos o familias de imágenes. Por un lado tenemos las imágenes gráficas, en las cuales estarían, entre otras, por ejemplo, las pinturas, las estatuas, diseños, grabados, dibujos, etcétera. Todo eso correspondería a una familia de imágenes, las gráficas, ¿no? Por eso, para que se entienda mejor esta idea de familia de imagen, no estamos diciendo, solo son las pinturas, solo estatuas, no. Son diversos tipos de imágenes, digamos, pinturas, estatuas, diseños, dibujos, pero que están agrupados en una familia, que en este caso las denominamos las imágenes gráficas. Por otro lado, tenemos las imágenes ópticas. Recuerden cuando hablábamos del cuadro de Picasso, decimos ahí hay un reflejo de un espejo, y este sería un caso de una imagen óptica. Los espejos, las proyecciones, los reflejos. Piensen incluso el reflejo en un cuerpo de agua, en una laguna, en un bañador, ¿no? Se refleja, ustedes van, ven y se refleja. ¿Qué es lo que está ahí? ¿No? Es una imagen, no son ustedes, sino es una imagen. O piensen en el espejo que tienen en un ascensor, en un baño, también está, o incluso hasta en el celular. O las proyecciones, ¿no? También hay los primeros proyectores y todo eso funcionaban a base de esta operación de espejos, digamos, reflejados. Incluso, ¿no? Las cámaras, todo eso funcionaban con espejos. Entonces, hay diferentes tipos de imágenes o esta familia de imágenes que son las ópticas. Y ahí encontramos una serie de imágenes. Tenemos, por otro lado, imágenes mentales, ¿no? Los sueños, los recuerdos. Hay una autora muy importante que la vamos a revisar, que es Susan Sontag, que trabajó mucho sobre la fotografía, y ella dice, ahí les paso un poco como la indicación, ahorita recuerden un momento de su vida, un momento súper importante, feliz, clave en su vida. Si cierran los ojos y recuerdan, y según Susan Sontag, nos dice, generalmente nuestra forma de recordar es en términos de imagen. Y es más, parecen ser muy
fuerte esta relación con la fotografía, es decir, como que recordamos un poco en términos de fotografía, como una memoria fotográfica, ¿no? Recordamos, digamos, no sé, alguien será un momento más feliz que recuerda un cumpleaños, digamos, ¿no? Entonces lo recuerda un poco en términos de imagen e imagen fotográfica. Otro será más romántico si será su primer beso, ¿no? Entonces, tendrá otra imagen, ¿no? Entonces, ya cada quien, ¿no? Ya no me voy a meter en sus recuerdos, pero aquí lo importante es ver cómo esas imágenes o esos recuerdos entran un poco dentro de esta idea de imágenes mentales. O los sueños, ¿no? Los sueños también, cómo sueñan ustedes o qué recuerdan del sueño, también son imágenes. No habrán algunos que desde la psicología nos dice que generalmente el sueño son más como estas manchas de Rorschach, ¿no? Indican estas manchas y que uno cuando empieza a recordar el sueño les va dando esta mayor coherencia, las va formando un poco como imágenes. Ahí había un poco la pregunta de si las ideas entran. Vamos a ver que es bien interesante, ¿no? Porque las ideas van a estar un poco más relacionadas con las llamadas imágenes verbales, ¿no? Donde entran metáforas, descripciones, ahí podríamos hablar un poco de idea, ¿no? Decíamos cuando, por ejemplo, hablamos del eco como otra acepción relacionada con imago, yo le decía, funciona un poco más de forma metafórica. Entonces, estas metáforas también nos detonan otro tipo de imágenes que van a ser más relacionadas con las verbales. Sobre la perspectiva, luego vamos a hablar un poquito más cómo se ha ido dando esto de la perspectiva. Pero vamos a entender también, y justamente unas de las que vamos a empezar revisando, son las imágenes verbales. Y quizás las más complejas e interesantes son las perceptivas, que están muy relacionadas con las apariencias. Pero ahí vamos a ver que también estas perceptivas, de alguna manera, son la suma o la combinación entre diferentes familias de imágenes, entre gráficas, verbales, mentales, ópticas. De hecho, Mitchell, unos autores también nos dirán que esta clasificación entre gráficas, mentales, ópticas, verbales es necesaria, es importante, nos ayuda a clasificar, pero que usualmente nuestra relación con las imágenes es más bien con las perceptivas. Y un poco lo que ahora vamos a revisar es precisamente esta relación, ¿no? Entre diferentes familias de imágenes que confluyen en las imágenes perceptivas. Pero importante tener en cuenta entonces que no hay solo un tipo de imágenes, sino que por lo menos dentro de esta clasificación que hace Mitchell, tenemos las gráficas, ópticas, verbales, mentales y las perceptivas, que serían un poco una combinación entre estas diferentes imágenes y que atañen mucho también a la mirada, es decir, a quién está percibiendo ya los diferentes contextos y niveles de exposición hacia estas otras familias de imágenes, ¿no? Entonces, me interesa que aquí quede un poquito la idea de que no hay un tipo de imágenes, sino hay familias de imágenes y que al menos reconozcamos las gráficas, ópticas, verbales, mentales y perceptivas. Y que seamos capaces un poco de distinguirlas, pero al mismo tiempo que esto no sea como una camisa de fuerza, sino que también veamos que entre ellas encuentran relación y a eso se le ha venido a llamar también imágenes perceptivas. Aquí me sale que tenemos un minuto para, para esta sesión, entonces ya saben, terminamos aquí, hacemos una pausita, les comparto el link en el grupo y seguimos adelante. Entonces, en los últimos segunditos que nos queda, hacemos esta relación. Las imágenes mentales pertenecen más al campo de la psicología y la epistemología. Las imágenes ópticas pertenecen más al campo de la física. Precisamente la óptica es esa línea de la física encargada a este tipo de imagen. Las imágenes gráficas, escultóricas, arquitectónicas pertenecen al campo de la historia del arte. Las imágenes verbales pertenecen al campo de la crítica literaria
Y las imágenes perspectivas ocupan una región en cierto modo fronteriza entre la